La comunicación siempre nos ha acompañado. Desde las primeras narraciones orales junto al fuego en las cavernas, hasta los ecos binarios de nuestras interacciones digitales de hoy, hemos buscado comprender qué significa, cómo funciona y qué poder ejerce sobre nuestras vidas. Pero no existe una única respuesta. La historia de las teorías de la comunicación es la historia de las miradas distintas sobre un mismo fenómeno, el acto de comunicar. Bienvenidos y bienvenidas a este viaje express por las teorías de la comunicación. Mi nombre es Einar Ortiz Cortés y de antemano les doy las gracias por acompañarme en La Trama y el Algoritmo, un podcast para hablar de comunicación digital y cultura pop. Les prometo que la vamos a pasar muy bien juntos. Comencemos con la Escuela de Chicago y los estudios de comunicación de masas. Aquí encontramos la influencia de la sociología funcionalista. La comunicación se pensaba como un mecanismo de cohesión social, un engranaje que mantenía unida a la comunidad. Harold Laswell resumió este enfoque con su célebre fórmula: ¿quién dice qué, a través de qué canal, a quién y con qué efecto? Una receta clara para analizar los mensajes en términos de causa y efecto. De esta mirada derivó también la famosa teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica, que trata de explicar cómo los medios inyectan contenidos en las audiencias como si fueran dosis directas, casi sin resistencia. My name is Paul Rusesabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A quien escuchamos ahí es al gran Don Cheadle en esta película de 1995 de Terry George. En el caso de Ruanda, en 1994, la radio jugó un papel nefasto en la propagación del odio. La emisora radio-televisión Live de Mills Collins, ahí disculpa mi francés, esto es RTLM, transmitía mensajes xenófobos, chistes, rumores y llamados directos a la violencia contra la población Tutsi. No era un medio neutral, funcionaba como un altavoz cotidiano que, en lugar de informar, moldeó la percepción de la realidad al convertir a los Tutsis en enemigos y deshumanizarlos. En Hotel Ruanda, la película ganadora de varios premios internacionales, se muestra cómo estas transmisiones llegaban a toda la población y condicionaban la manera en que las personas veían incluso a sus vecinos, reforzando prejuicios y legitimando la violencia. Este ejemplo ilustra con claridad la teoría de la aguja hipodérmica, cómo los mensajes de radio se inyectaban de forma directa en la audiencia, sin mediaciones críticas, generando respuestas inmediatas y, en este caso, trágicas. We have been abandoned. There will be no rescue. We can only save ourselves. Más adelante, Paul Lazarsfeld y Elliot Katz matizaron esta visión con el modelo del flujo de dos pasos. Los medios influyen, sí, pero lo hacen a través de líderes de opinión que reinterpretan el mensaje y lo transmiten a sus comunidades. Así, la comunicación masiva no es tan directa como parecía. Ahí podemos dar un salto hacia la escuela de Frankfurt, donde Adorno y Horkheimer y más adelante Habermas levantaron banderas críticas, y aquí la comunicación se ve atravesada por las relaciones de poder y los intereses económicos. Adorno y Horkheimer hablaron de la industria cultural. Los medios no solo entretienen, también uniformizan el pensamiento, producen consumidores dóciles y limitan la capacidad crítica. Habermas, en cambio, nos invita a imaginar otra comunicación, la del diálogo argumentado en el espacio público, donde las personas puedan construir consensos razonados. En V for Vendetta, del año 2005, de las hermanas Wachowski y dirigida por James Matthijs,
Una película muy interesante que los invito a revisar. Los medios de comunicación aparecen como un instrumento central de control social. El régimen totalitario utiliza la televisión estatal para difundir propaganda, manipular emociones y mantener un clima de miedo. Do you know why you're here, Evie Hammond? You're being formally charged with treason, terrorism, and sedition, the penalty for which is death by firing squad. You have one chance, and only one chance, to save your life. You must tell us the identity or whereabouts of Codename V. Do you understand what I'm telling you? La figura del presentador Louis Prótero, conocido como la voz de Londres, encarna a la perfección lo que denunciaban Adorno y Horkheimer. Los medios como parte de una industria cultural que uniformiza el pensamiento, elimina la capacidad crítica y convierte a los ciudadanos en receptores pasivos. En la película se observa cómo la repetición constante de mensaje, la censura y la manipulación de la información configuran un modelo comunicativo unidireccional y vertical en el que no existe diálogo ni debate. Este ejemplo refleja la crítica de la escuela de Frankfurt al poder de los medios masivos para reforzar estructuras de dominación al presentarse como entretenimiento o información, pero funcionando en realidad como herramientas de alienación y control ideológico. This is exactly what he wants. Chaos. La tercera parada nos lleva al estructuralismo y a la semiótica. Aquí la pregunta cambia. Ya no se trata solo de quién habla o con qué efectos, sino de cómo los signos producen sentido. Ferdinand de Saussure habló de la semiología como ciencia que estudia la vida de los signos en la sociedad, mientras que Roland Barthes nos mostró cómo los objetos más cotidianos, es decir, un anuncio, una moda, una fotografía, están cargados de ideología. Pensemos en un simple comercial de autos. No solo vende un vehículo, vende éxito, libertad, poder, estatus. La comunicación aquí es un sistema de signos que organiza la cultura y moldea lo que creemos que es natural, muy entre comillas eso. Ese mecanismo se aprecia con claridad en la serie Mad Men. How are we doing, Lieutenant Draper? Creada en 2007 por Matthew Weiner y que durante las 7 temporadas que estuvo al aire se ganó múltiples premios Emmy como mejor serie dramática incluso, y que tuvo en su elenco figuras como John Hamm, January Jones, Elizabeth Moss, John Slattery, entre otros, Christina Hendricks, espectacular, y que cuenta la historia prácticamente de cómo surge el auge de la publicidad en Estados Unidos durante las décadas del 50, el 60 y el 70, donde la publicidad no solo impulsa productos, sino que instala imaginarios colectivos sobre género, clase y deseo, mostrando cómo los consumidores terminan apropiándose de esos signos como parte de su identidad. Finalmente llegamos al presente, la teoría de la comunicación digital interactiva. Aquí Carlos Escolari habla de hipermediaciones, un ecosistema donde los usuarios no solo son receptores, sino productores de contenido. La comunicación se despliega en múltiples pantallas, en hipertextualidades que conectan con post, con un meme, un video con un hilo de Twitter, o bueno, lo que antes se llamaba Twitter, que ahora habría que llamar X, un TikTok con un remix en otra plataforma como Instagram, y así podríamos continuar enumerando muchas otras posibilidades. Además, las redes digitales son reticulares, no responden a jerarquías rígidas, sino a entramados de nodos donde cualquier usuario puede volverse emisor de alcance masivo. La interactividad rompe con el modelo de uno a muchos y lo convierte en un muchos a muchos. Un ejemplo claro es lo que ocurrió con Joker, la película del 2019 de Todd Phillips.
donde más allá de la película como producto cinematográfico, escenas como la del baile de Arthur Fleck en las escaleras de Brooklyn se convirtieron en un fenómeno cultural en redes. Miles de usuarios replicaron parodiando o resignificando esta secuencia en TikTok, en Reels e incluso en videojuegos. La propia localización se transformó en lugar de peregrinaje turístico apropiada gracias a la circulación digital del meme. La interactividad de fans convirtió un momento narrativo en un ícono global que trascendió el relato original y terminó resignificando a la película. Pasó de ser un drama psicológico a un símbolo compartido y viralizado en clave humorística, crítica y estética. Este recorrido nos muestra cómo cada escuela de pensamiento ha iluminado un ángulo distinto de la comunicación, como transmisión, como poder, como sistema de signos o como red interactiva. Todas estas miradas siguen vivas y dialogan en nuestra práctica cotidiana. Sin embargo, aquí surge una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos. ¿Qué hacemos hoy en medio de este torbellino de mensajes? Vivimos en tiempos en el que la comunicación parece no tener límites. Publicamos, compartimos, reaccionamos y cada interacción digital da la sensación de acercarnos más a los demás. Sin embargo, ¿no es paradójico que en medio de tanta conexión experimentemos una profunda sensación de soledad? El filósofo Byung-Chul Han advierte que la hipercomunicación no genera comunidad. Establece contactos pero destruye nuestras relaciones. La inmediatez de los mensajes sustituye la construcción lenta del vínculo. Es decir, hablamos mucho pero conversamos poco. Nos mostramos constantemente pero nos vemos cada vez menos. Zygmunt Bauman, por su parte, lo formula en términos de modernidad líquida. Nuestras relaciones son frágiles, flexibles, hasta el extremo de romperse con un solo gesto. Así como desechamos un objeto que ya no cumple su función, desechamos también los vínculos cuando dejan de resultarnos cómodos. El problema no es solo individual. Guy Debord ya lo había anticipado en La Sociedad del Espectáculo. Lo real se ve desplazado por la representación. Nos vinculamos a través de imágenes y pantallas que median todo lo que hacemos. La vida cotidiana se transforma en un escenario del que cada quien actúa para una audiencia invisible. Frente a ese panorama, la comunicación deja de ser un puente y se convierte en un muro. Y la experiencia compartida se fragmenta en likes y comentarios. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo resistir? ¿Qué alternativa nos queda? Tal vez, como propone Han, la respuesta no esté en hablar más, sino en recuperar el silencio. No en producir más información, sino en volver a escuchar. Se trata de habitar la pausa, de permitir que el tiempo vuelva a tejer relaciones densas, capaces de sostenernos frente a la volatilidad de lo digital. Porque al final, la verdadera comunicación no consiste en multiplicar los contactos ni aumentar los seguidores, sino en cultivar encuentros, en tomarnos un café y reírnos juntos. Esa es una tarea que ninguna red social ni ninguna IA podrá reemplazar.